Esta es una historia que nunca había contado antes. Antes de empezar, me gustaría dejar en claro unos puntos importantes para entender mejor no solo esta, sino más anécdotas que quizá me anime a contar después. Para los que no son de México, han de entender que en este país, al igual que en otros seguramente, hay cierto grado de discriminación hacia la gente dependiendo de su manera de hablar, y esto, aunque ya no está tan marcado, lamentablemente todavía está normalizado. Y dependiendo del modo en que pronuncies las palabras, en otros estados de la República pueden llamarte indio, cajetero o chilango, por ejemplo. Tras haber nacido en el Estado de México, mi acento era naturalmente el de allá. Yo no lo sabía, no me interesaba y ni siquiera entendía ese asunto. Pero cuando entré a la primaria recibí un incesante acoso y desprecio sencillamente por mi manera de hablar. Directamente había niños que se acercaban con la intención de hacer amistad conmigo, y ni bien abría la boca gritaban ¡Tochilango! E inmediatamente se lo contaban a los demás para que hicieran lo mismo. Me golpeaban, me arrojaban a la basura, me robaban el dinero, me rompían los lentes y demás cosas del estilo sencillamente por hablar distinto. A raíz de ello pasé los 6 años de la primaria casi sin hacer tareas para que no me dejaran salir al recreo, porque esa era la peor parte del día. En secundaria no fue mejor y prefiero de momento no hablar de ello. Entiéndase que la mayor parte de mi niñez y adolescencia estuve solo, en momentos donde obviamente mi familia no podía estar, porque mi familia no podía acompañarme a todas partes y no debería hacerlo tampoco. Y ello me llevó desde pequeño a evitar grupos grandes de gente, pero al mismo tiempo me hizo darme cuenta de que pasaban cosas que no podía explicar, muchas de ellas aterradoras, pero otras tantas bastante buenas y hasta bonitas, que me dejaban con una gran sonrisa y llorando, pero de alegría. Cuando pasaban esas cosas buenas, siempre estaba involucrado el color verde, y eso era lo que me ayudaba a no sentirme solo cuando mi familia no podía estar conmigo. Esta es una historia que nunca había contado antes. Primero quiero aclarar que posiblemente este video puede extenderse un poco. Espero me disculpen. Segundo, como siempre, la intención de este video no es probar de una forma definitiva que existan o no los fenómenos paranormales. Tampoco es mi intención que me crean. Yo simplemente voy a contar y ustedes van a escuchar atentamente como habrían escuchado cualquier otra historia y de hecho, como han escuchado otras historias narradas por mí a lo largo de estos años. ¿Les ha pasado alguna vez que recuerdan ciertas anécdotas de su infancia que consideraban normales, pero que ahora con la mentalidad de adulto se ponen en perspectiva y resulta que no eran tan normales después de todo? Tengan que saber que experiencias paranormales he sido de esas personas que han tenido muchísimas. Pero como dije antes, no es mi intención que la crean. El año era 1998, si mal lo recuerdo. Para aquel entonces, la casa de mis padres estaba en plena construcción. Y recuerdo bien que había una barda divisoria que nos separaba de un lote baldío que estaba detrás de la casa. Esta barda nos permitía ver perfectamente cómo crecían las plantas, las ardillas que de pronto se agolpaban por ahí y en especial un grupo de gallinas que tenían unos vecinos pues del otro extremo. Mi hermano, que es año y medio mayor que yo, y yo, nos encantaba pasar tardes enteras observando ese grupo de gallinas porque pues de vuelta en Ciudad de México no es como que hubiera mucho ese ambiente rural. Y pues esos animales nos parecían muy curiosos. Había gallinas, no recuerdo cuántas exactamente, había gallos, pero en especial había una gallina negra que nos llamaba mucho la atención. Esta gallina negra tenía la peculiaridad de que caminaba muy mal, como si tuviera una pata rota. Para esta gallina era difícil correr. Quizás suene tonto, pero nos llegamos a encariñar con ese grupo. Al menos yo llegué a encariñarme mucho con esa pequeña sociedad de gallinas que tanto disfrutaba observar, no todas las tardes, pero sí con mucha frecuencia.
siempre atento de si había nuevos integrantes o no. Hubo un determinado momento en que la susodicha gallina negra dejó de aparecer, y esto nos llamó a mi hermano y a mí la atención sobremanera, porque a determinada hora siempre salían y hacían su mismo recorrido. Esto no tomó tantísimo tiempo tampoco, porque cuando nos dimos cuenta, esta gallina negra había regresado con un pollito. Y mi hermano y yo estuvimos súper contentos porque había un nuevo integrante en la familia de gallinas. Y nos sentimos de cierto modo felices por esa gallina negra porque pensábamos que pues estaba enferma, porque no podía caminar. Y algo dentro de nosotros nos dictaba que pues tampoco iba a tener descendencia. Pero ¿qué pasó después? Los vecinos, vecinos por dar un nombre, de la calle del otro extremo, consiguieron a su vez un perro. Este perro, por cierto, es uno de los seres más despreciables y vomitivos que yo logro recordar a lo largo de mi infancia. Uno de esos perros que caen mal. Ese perro comenzábamos a odiarlo porque se dejaba ir a atacar a las gallinas. Y pues sus dueños no es como que fueran graduados de la Universidad de Yale o de Harvard, ¿no? Estamos hablando de niños que pues llamémoslo, lamentablemente no tenían una educación muy formada, y era ese tipo de niños que reían viendo cómo el perro se tragaba gallinas vivas ante sus propios ojos. Para ellos esa carnicería era todo un placer, era un deleite del cual valía la pena reírse. Pero para mi hermano y para mí era un horror, nos daba una impotencia. Y ya dicho el punto que de hecho nos llegamos a encariñar con esas gallinas, fue muy recurrente el llegar a acabar en lágrimas. De hecho, nos preocupábamos, como todo niño, nos preocupábamos por cosas que quizá de grande resultan tontas, pero en aquel momento tenía todo el sentido del mundo. Mi hermano dejó de ver las gallinas precisamente porque él ya no quería presenciar la carnicería. O creo yo eso. A mí nunca me aclaró el punto de por qué las dejó de ver, pero yo las seguí viendo. Me preocupaban mucho. Y el perro aparecía ahí casi todos los días. Un perro, diría que estilo pastor alemán, pero sin serlo del todo, pequeño. Y con una cabellera de rata mojada y una cara de quimera recién salida del infierno. Este animal no tuvo mejor idea que directamente irse a atacar a la gallina negra y a su pequeño pollito. Debajo de la casa de mis padres había excavado un terreno sobre el cual años después se construiría un templo. Nosotros estábamos de cierta forma más altos que ese terreno. Y ese lote baldío no estaba bardeado, por tanto cualquiera podría caerse directamente hacia el terreno donde pronto, como ya dije, se haría el templo. La gallina negra no sé cómo le hizo para escapar. Quizás fue porque este horripilante animal se dejó ir tras el polluelo, pero el polluelo corrió tanto y tan rápido que acabó por caerse hacia abajo. El perro se regresó con sus dueños, quienes estaban riendo, y yo estaba casi llorando del coraje. No es como que hubiera podido intervenir demasiado porque ya eran cerca de las 7:30, casi 8 de la noche, y al menos aquí en México a esa hora hay ciertos horarios donde ya empieza a oscurecer o ya de plano está completamente oscuro. Y pues no me quedó de otra que esperar. No pude cenar, no pude dormir, simplemente estaba con el estómago con un vuelco terrible. El día siguiente fue sábado, eventualmente no tuve clases. Me había pasado ya todo el día pensando en ese polluelo y en una forma de rescatarlo, ¿no? Para las nuevas generaciones tienen que entender un pequeño detalle. En aquella época era bastante común que los niños salieran a jugar en grupo o incluso solos a la calle sin la supervisión de un adulto. Y más en una zona rural como lo era San Juan de los Lagos en aquella época, donde el tema de la maldad o de la delincuencia
aunque de cierto modo siempre estuvo ahí, antes era algo extremadamente raro de que sucediera. Y pues, ni bien había dado cerca de las 12, 1 de la tarde, yo salí armado de valor para ver si el polluelo seguía en el terreno donde había caído. Era un lote abierto. Entrar para mí no fue nada difícil. Simplemente entrar, busqué por aquí y por allá hasta que encontré al pequeño polluelo arrinconado en un lugar, precisamente el mismo donde había caído. A mí se me ocurrió que tal vez lo hacía porque esa esquina estaba cerca de su familia y que era una forma en la que el polluelo se sentía más seguro. El caso es de que pues yo era un pequeño niño que poco o nada sabía de lidiar con animales de granja. Y en cuanto intenté tomar al polluelo, revoloteó y me intentó picar. Y a mí me asustó. Me alejé, naturalmente, pero me volví a acercar y lo volví a intentar tomar. Pero el mismo resultado. Y a mí me preocupó mucho porque ya había pasado una noche fuera de casa y yo sabía que una noche más no le iba a contar porque allá afuera había gatos. Y sin mencionar ese horrendo perro que moraba no muy lejos de ahí. Habrán pasado, si acaso, unas 2 horas, sin miedo a decirlo, porque en aquella época era normal estar desaparecido 2 horas y no preocupar a nadie. Intentando atrapar al pollito, pero sin éxito. Y yo comenzaba a frustrarme, comenzaba a desesperarme de tal manera que me alejé. Me alejé para pensar. Recuerdo que lo que es la inocencia de un niño, ¿no? Recuerdo que me puse a llorar y empecé a hablar con Dios. Esta parte no se la esperaban, ¿verdad? Comencé a hablar con Dios, llorando porque realmente me preocupaba lo que pudiera pasarle a ese pollito. Y yo volteaba directamente hacia donde estaba el animal y seguía arrinconado ahí. Y me seguí llorando. Y le pedí a Dios que por favor el animal me tuviera la suficiente confianza como para que se acercara a mí y me dejara tomarlo. Pero esto nunca pasó. Sin embargo, yo me lo imaginaba de una forma tan vívida de que de hecho el animal sí se acercaba conmigo y yo sonreía y lo llevaba y todos felices. Esa imagen me vino a la mente de una forma tan vívida que realmente lo sentía. Y volteé a ver al sitio donde estaba el pollito y seguía ahí, sin acercarse. Y yo seguía hablando con Dios. Fue cuestión de, no sé, segundos. El punto es de que en esos segundos en los que volteé con el pollito y me incliné y volví a voltear, un niño se estaba acercando a mí. Era una colonia pequeña en aquel momento y todos nos conocíamos con todos de alguna manera. Pero a este niño no lo había visto nunca. Todos en la colonia íbamos a la misma escuela que de hecho estaba arriba, en esa misma colonia. Y a ese niño nunca en mi vida lo había visto. Pero no me pareció extraño tampoco. Cuando se acercó a mí, me preguntó, ¿por qué estás llorando? Y yo le dije que porque el pollito no dejaba que lo rescatara. En ese momento se empezó a reír ese niño. Y yo entonces le vi el rostro. Tenía los ojos verdes el niño. Unos ojos verdes, pero un verde intenso que me fue raro dejar de ver esos ojos, sinceramente. Me dijo, vente, yo te ayudo. Y fue un poco extraño para mí. Porque como dije en un principio, yo nací en el Estado de México. Yo sufrí mucho bullying durante mi niñez sencillamente por la forma de hablar, sencillamente por mi acento. Y para mí lo más habitual del mundo es que cada que hablaba, la gente se burlara de mí. Y me gritaran o me señalaran diciendo, "to chilango". Pero el caso de que a mí me discriminaban mucho, precisamente por mi forma de hablar. Y aunque en ese momento la presencia del niño no me pareciera tan extraña, sí me pareció raro que no se burlara de mi voz. Yo tenía mucho miedo a hablar. Tenía un miedo atroz a hablar por temor a que se burlaran de mí o que me quisieran golpear como usualmente pasaba. Este niño me dijo, yo te ayudo a rescatarlo.
De camino hacia el pollito, le pregunté al extraño niño que dónde vivía, y él me señaló una casa que se podía ver desde mi casa, una con grandes escaleras. Llegamos hacia el pollito y él, como si nada, con sus 2 manos, tomó al animal y se lo llevó en brazos. Lo dejamos de vuelta con su madre y yo, pues era una barda la que nos separaba, pero el niño de ojos verdes metió al pollito a través de un pequeño resquicio en la barda y yo me asomé para ver. Y el pollito corrió directamente hacia donde estaba su mamá. Y yo quise llorar de la alegría. Y me acuerdo y todavía pues hay una mezcla de emociones ahí. Le agradecí al niño, le dije muchas gracias porque yo solo no hubiera podido hacerlo. Y él simplemente asintió con una sonrisa y se fue. Lo curioso del asunto es que en su momento esta sencilla acción no me pareció tan rara ni tan descabellada, pero tenemos el hecho de que ahora que lo pienso ese niño apareció de la nada y nunca más en mi vida, nunca más lo volví a ver. Entre la plática, mientras queríamos atrapar al pollito, el niño me había señalado que vivía en una determinada casa de unas escaleras muy grandes, la cual, cuando reviví este recuerdo, recordé que de hecho esa casa estaba deshabitada. Y eso, pues son cosas que de pequeño no entiende uno, pero que de grande te dejan pensando. Y te dejan pensando mucho. Hoy en día no puedo decir que se trate de una experiencia sobrenatural 100% real. De hecho, ni siquiera la quiero considerar una experiencia sobrenatural porque puede tener perfectamente un sinfín de explicaciones completamente válidas. Pero visto desde un punto racional, desde mi experiencia al menos, es que fue tan raro todo, porque vuelvo a lo mismo, se trata de un personaje que apareció de la nada y apareció en un momento en el que yo más lo estaba necesitando. Y no solo eso, sino que lo estaba pidiendo con el corazón. Y quiero dejarlo, o sea, no es que sea el mejor religioso del mundo, pero me gusta pensar que Dios me escuchó en ese momento. Ha narrado para ti, una vez más, Eduardo Gutiérrez. Hasta entonces.